Gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Saludos a nuestros conciudadanos que nos acompañan virtualmente. En relación a esta mal llamada ley de apoyo humanitario que impusieron aprovechándose de la pandemia con el cuento de que iban a ayudar a los ciudadanos, a los ecuatorianos, que íbamos a ser humanistas, decían con esa ley. Pero ya todos recordamos los efectos de esa ley mal llamada humanitaria. Sirvió para despedir a cientos y cientos de trabajadores. Pusieron por ahí algunos artículos que en casos excepcionales podrán despedir, pero se aprovecharon de eso y despidieron a los trabajadores. No tuvo nada de humanitario frente a la crisis que estuvimos atravesando los ecuatorianos en plena pandemia y post-pandemia. Por eso nosotros comprometimos al pueblo ecuatoriano derogar esta ley engañosa. Sin embargo, al escuchar a los colegas asambleístas, al ver el informe, nos sumamos a rescatar algunos de esos artículos. El artículo 25, que daba las garantías para ofrecer la estabilidad de quienes estuvieron en primera línea, ayudando a enfrentar la pandemia. Por eso nosotros manifestamos como bancada de Pachacuti nuestro apoyo, nuestro respaldo a esta iniciativa, de esta reforma, a rescatar estos artículos que nos ayude, por un lado, a cumplir ese sueño que les dieron en esos momentos y que días más tarde, lejos de cumplir con esos nombramientos para darles estabilidad, dijeron vaya a ver quién les cumpla. No solamente son los médicos, queremos dejar enfatizado esto. Esto debe ir para todos los ecuatorianos, mujeres y hombres, quienes acompañaban en primera línea, ahí de cerca, junto a los UCI, obviamente los médicos, las enfermeras, los enfermeros, pero también las personas que ayudaban a recoger los desechos hospitalarios y que por supuesto estaban allí expensos a contagiarse porque estaban ahí en ese ambiente de alto riesgo. Gracias a Dios están todavía de pie. Y entonces esta reforma no solamente debe ir para los médicos, a quienes les reconocemos, les agradecemos. Hoy mismo sabemos de sus pronunciamientos públicos de los médicos expresando su respaldo y acompañando la movilización social que desarrollamos esta presente semana, reclamando políticas públicas que vayan a atender las necesidades de los más desposeídos de la patria. Gracias a los médicos, gracias a todos los sectores de la patria ecuatoriana, quienes se han sumado a esta movilización reclamando estas políticas para la dignidad de los ecuatorianos. Entonces, bien, que esta reforma oriente a cumplir con ese sueño, a cumplir con ese anhelo de darle estabilidad. Pero insisto, eso tiene que ir para todos los ecuatorianos que estaban en primera línea ayudándonos a enfrentar el problema de la pandemia. Pero, presidente, colegas asambleístas, aquí, y esto es lo que me ha motivado a hacer el uso de la palabra, aquí se ha dicho que por culpa de la expresidenta de la Asamblea Nacional, recién estamos tratando este tema. Bueno, es posible. Habrá que ver, dijo el ciego. Habrá que ver. Yo quiero aprovechar, y gracias por esas palabras que hemos escuchado aquí de talentosos expositores,
y nos han hecho recordar este tema. Yo quiero aprovechar para pedir, hay otras leyes que también buscan ayudar a resolver el problema de la crisis que estamos enfrentando los ecuatorianos. Como por ejemplo, el 23 de agosto del año pasado, presentamos un proyecto de ley que se llama Reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero para la reactivación productiva, mediante la reducción de las tasas de interés, acceso al crédito justo y condonación de deudas. Este proyecto de ley está en manos de la Comisión del Régimen Económico. Vamos ya medio año en manos de la Comisión del Régimen Económico. A veces nos hacemos llamar hasta rebeldes. Bueno, la rebeldía es bueno. Y la rebeldía tiene que ser para hacer fuerza y para ayudar a encontrar soluciones para el pueblo. Yo no sé si de eso también hay que culpar a la anterior presidenta de la Asamblea Nacional o al actual presidente de la Asamblea Nacional. Ahí hay una comisión que está estudiando, nos han pedido que hagamos los argumentos, que traigamos los expositores para que ayuden a entender mejor, a dar los aportes que necesita el proyecto. Todo eso se ha hecho. Pero aquí necesitamos dar respuestas concretas, más aún, cuando hoy la movilización nacional entre los 10 puntos que ha planteado al gobierno, al Estado ecuatoriano, el segundo punto que reclama la movilización nacional tiene que ver con los créditos, tiene que ver con las tasas de interés, tiene que ver con los plazos, tiene que ver con la condonación. Por lo tanto, el pueblo ecuatoriano no solamente está reclamando al gobierno nacional, que por cierto ha sido un gobierno indolente, un gobierno que no ha sabido dar una respuesta. Al gobierno directamente va el tema, por ejemplo, del precio de los combustibles, que debería escuchar este clamor nacional y bajar, por ejemplo, el galón del diésel de 1,90 centavos a 1,50. Y si ahí se genera algún déficit para el presupuesto, recompense con el buen precio del petróleo. Hoy por hoy está el barril de petróleo en alrededor de $118, cuando aquí hemos aprobado el presupuesto general del Estado en alrededor de $59. ¿A dónde se está yendo ese diferencial? Hablemos de un promedio de $40, no más, aunque hoy por hoy está el barril en $118. Hablemos de $40 de ingresos extra presupuestarios. Si es que se genera algún déficit al atender este clamor nacional a través de esta movilización, al bajar el galón de la gasolina extra de $2.55 a $2.10, compensemos con esos recursos y de esa manera atendamos al pueblo ecuatoriano y no nos demos las vueltas y dejen de andar persiguiendo a los hermanos que estamos en la movilización, encarcelando ilegalmente, como si eso va a resolver el problema de la crisis, del problema del hambre y la miseria que atravesamos los ecuatorianos. Sin embargo, insisto, no solamente hay temas que debemos exigir al gobierno nacional. Esta Asamblea Nacional está en deuda y hay varios proyectos de ley que están en las comisiones de esta Asamblea Nacional, como esta ley que busca bajar las tasas de interés, que busca condonar los intereses a los ciudadanos ecuatorianos que se sacaron un crédito antes de la pandemia y que por la pandemia no se logra pagar esas deudas. Estamos a la espera, señor presidente. Al igual que otras leyes, la ley del COSAL, el Código Orgánico de la Soberanía Alimentaria. Otras leyes, como la ley que busca derogar la ley tributaria que entró por la tranqueta en noviembre pasado, gracias a las trampas de algunitos
que decimos que somos muy buenos con el pueblo, pero a la hora de la hora se hace lo contrario y gracias a eso esa ley tributaria entró en vigencia por el Ministerio de la Ley y nosotros el 30 de noviembre presentamos un proyecto de ley para derogar esa ley y dar las garantías para que no le sigan castigando a miles de hermanos artesanos, emprendedores, pequeños comerciantes, etcétera. Así que, presidente, pedimos que se cumpla con eso y avancemos como corresponde. Gracias, presidente.